Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta emisión de Frente a Frente. Hace algunos minutos escuchamos al doctor Harry Buck. Por eso le he pedido a Ramón Matute que me acompañe unos 2-3 minutos, preocupado por lo que está sucediendo aquí en el Distrito Central con los casos de COVID-19. Ramón. Que está altamente preocupado, dice el doctor Harry Buck, jefe metropolitano de la salud aquí en el Distrito Central, por el repunte de casos histórico, sí. Renato, ayer más de 200 casos positivos en el Distrito Central, y la preocupación va encaminada en que esto se podría aumentar, agudizar aún más, porque hay otro elemento también, Renato. Sí. Hay una mora, y lo denunció el Colegio de Microbiólogos aquí en el matutino esta mañana. Hay una mora de 3.500 casos. Perdón, de 3.500 pruebas de COVID en el Laboratorio Nacional de Virología. Que no se conocen los resultados. Se conocen sus datos. Sí. Y que esta semana, dice el doctor Moncada, puede salir esta mora y podríamos estar viendo resultados en las cadenas nacionales de entre 1.500 a 2.000. Esto es preocupante porque estaríamos viendo un aumento significativo de casos en el Distrito Central. Y esto es lo que dijo el doctor Harry Buck aquí en el matutino esta mañana. La preocupación, Renato. Y aquí no es de decir que por la reapertura. Esto viene desde hace ratitos. Estos contagios vienen inclusive antes de la reapertura, donde no había nada de respeto en los mercados y donde alguna gente pues desafió las sugerencias de ponerse mascarilla y de guardar el distanciamiento social. Hay que decirlo, claro que con la reapertura siempre había un riesgo, pero estos casos que se están manifestando en este momento, entiendo que no hay que empezar a decir que por la reapertura económica es que mucha gente se contagió. Ramón. No, es que mire, fíjese que me decía también en los microbiólogos que ellos tienen una gran preocupación, Renato, sí. Y fíjate que es oportuno esta mañana hacerle conciencia a la población. No saben utilizar las mascarillas en Honduras. Yo le pregunto al doctor Moncada, ¿por qué? ¿De qué manera usted me lo está explicando? Mire, Ramón, hay hondureños que usan la mascarilla y la usan en la barbilla, otros que se la ponen casi en la frente, se cubren los ojos, y otros me dicen que definitivamente la andan casi en la garganta. Es una cultura, me dice, de no utilizar bien la mascarilla, y esto está llevando a la gente a contagiarse, porque así andan en los mercados, así andan en las calles, así andan en diferentes partes del país. Mire, y esto es que llama la atención, Renato. Yo creo, Ramón, que no es una cultura, es justamente lo opuesto a eso, incultura. Y cómo se nos viene encima la incultura por falta de educación. Sí, mire, aunque yo exhiba esta sonrisa, hemos dado muestras en esta pandemia justamente de la necesidad de reorientar nuestro sistema educativo, que de repente mucha gente está cansado por lo que decimos todos los días, y yo no descubro nada, si no es nada inédito. Hay que transformar nuestro sistema educativo, porque, vamos a ver, yo me voy así por la lógica común. ¿A cuánto asciende oficialmente el analfabetismo en Honduras? No sé si Omar tiene ese dato, Omar. ¿A cuánto asciende el analfabetismo en Honduras? Búsquemelo, por favor. Según cifras oficiales, Ramón. Según cifras oficiales. Según cifras oficiales, ya verá. Entonces, no es coherente porque los hondureños, al menos primero, segundo, tercer grado, han cursado. Leer, una buena cantidad de hondureños sabe. Claro. Comprender la lectura, no sé. Pero vea, Ramón, ¿cuánto? 800,000. 800,000 personas no saben leer en Honduras. ¿Estamos hablando de qué? ¿De un 10%? 800,000 personas no saben leer en Honduras. Según el INE. Ya vamos, Omar. Ya vamos a ir con usted. Muchas gracias por ese dato que Renato, no lo tenía aquí. ¿Le interesa ver algo? Sí. Tal vez tenemos ahí en producción
Porque a mí me sorprendió un paciente COVID positivo en Intibucá, en el hospital Ernesto Aguilar. Sí. De Intibucá. Si los tenemos ahí, por favor, producción. Y para que usted mire cómo es la situación, él tiene 33 años, Renato. Sí. Él estaba siendo atendido en la sala COVID de este hospital en La Esperanza, Intibucá. Sí. Y él se escapó. Se escapó. Se salió de la sala de atención. Eso fue la semana pasada, ¿verdad? Fue ayer, Renato. Ayer. Ayer. El proceso que tiene que pasar, estarse los días que va a estar acá. Gracias. Aguante un poco. Gracias un poco. Se va a sanar. No, hija, me pusieron veneno. 2 botes de veneno. Es medicamento, No, no es veneno. ¿cómo va a creer que va a ser si la reacción? Yo conozco el veneno, Yo le señora. voy a ayudar, yo le da la sabiduría a los médicos. Que hagan lo que Escuché las voces de los que estaban diciendo. ¿Qué dijo? ¿Ah? De que no, tío, la enfermedad que usted tiene se va a sanar. Yo estoy sano, hija. ¿Está sano, tío? Yo estoy sano. ¿No siente? Yo no siento nada. Sí, yo soy. La doctora me mandó por los rayos X. Ahí no más quédese, ahí no más quédese. Tío, no podamos ver con alguien que la policía... Ustedes conmigo, porque si no estos bárbaros me van a querer matar. ¿Usted escuchó lo que dijo? ¿Usted escuchó lo que dijo? ¿Qué es lo que está? Yo escuché veneno, que me quieren matar, algo así. A él le pusieron el medicamento. Sí. Le dieron el medicamento correspondiente al tratamiento para el COVID. Y él salió huyendo porque dice que era veneno que le estaban dando. No te va a hacer nada. Mire, es preocupante la situación, lo que usted ha venido diciendo en sus programas, el grado de escolaridad, el grado de conciencia. Información, si la población ha tenido la información a través de los noticieros de la Corporación Televicentro, le hemos dado la información fidedigna a la población, les hemos orientado. No hay hondureño que no haya escuchado ¿Hay escuchado, Renato? que debe andar protegido y que no sepa del COVID. No hay hondureño. Yo estoy plenamente consciente que a esta altura, venimos hablando desde enero, desde Wuhan, pero desde hace 3 meses y algunos días adicionales, no hay hondureño que no se haya informado o que en la familia alguien le haya dicho, porque no creo que no haya ninguna familia que no sepa de la presencia de este virus en Honduras y de la manera como contrarrestarlo. No, es educación, es educación. Es lamentable. Y él se quería escapar. ¿Y al final? Y fue detenido por la seguridad interna del hospital, que llegó a tiempo, porque él estaba en el portón ya de salida. Él iba para su casa, él iba normal y sin mascarilla, Renato. Hay que ver su estado mental también, ¿verdad? Y hay otro video ahí, si usted quiere, de la situación en la Penitenciaría Nacional. ¿Y ahí qué fue? Mire, hay 2 salas habilitadas. Sí. Está la Iglesia Católica al interior del Centro Penal Marco Aurelio Soto y está una sala también en el pabellón Casa Blanca. Sí. Es impresionante la cantidad de presos que en estos momentos están siendo atendidos por sospechas y otros confirmados de COVID-19. Entonces tiene razón de estar preocupado el doctor Harry Buck. Claro, claro. Ahí está, mire. Esto es aquí en... Eso fue ayer a las 6 de la tarde en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Es la Iglesia Católica que está ahí al interior de esta cárcel. Por eso felicito a toda la gente de la aldea de Támara. Mire, yo tengo 2 meses y medio de estar viendo ahí, a la altura del batallón, antes de ingresar a la aldea de Támara, la población desinfectando las viviendas, desinfectándole a uno los zapatos. Felicito a esta gente humilde, pero enorme de corazón, de Támara, por todo lo que están haciendo desde hace 2 meses y medio. Allá a Támara no entra absolutamente nadie si no le desinfectan el vehículo y hay un bote que dice aportación voluntaria, o sea que no le están cobrando a nadie. Ahí aporta para que compren cloro y todo eso el que quiere, claro. el que valora lo que está haciendo esa gente. Esto es en la iglesia ahí del batallón. El de la iglesia de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Sí. Ahí recibieron atención ayer por parte de personeros de salud, pero de acuerdo al informe hay 6 presos, 6 privados de libertad que han muerto, Renato, por COVID-19 en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Sospechan que al menos 1000 en el recinto general de la penitenciaría, donde existen 3.800 presos. Se habla que 1000 estarían con una sintomatología de COVID-19. ¿Y está el Estado ahí alerta a todo esto, Ramón?
De acuerdo al Instituto Penitenciario que me escribió su portavoz, ahí están. Y ahí están las brigadas médicas, dice, de la Secretaría de Salud. Bueno, pues este va a ser una de las aristas que vamos a abordar hoy en Frente a Frente. Y también el asunto de los hospitales, y vamos a estar también conectando con médicos porque hay que hacer algo más en este Distrito Central. Bien decían los médicos sanpedranos, nos preocupa ahora el Distrito Central, Tegucigalpa y sus alrededores, y de el microbiólogo que renunció del instituto, de la dirección del Instituto de Virología. ¿Qué más se ha sabido? No, aparentemente, de acuerdo al informe que trasciende, Renato, es que había ciertas presiones a las cuales él no estaba dispuesto a sujetarse. ¿Y por qué he escuchado versiones que dicen que tenía enfrentamientos con Arturo Corrales? ¿Ha escuchado eso usted? Sí, he escuchado que inclusive con algunas autoridades de la misma Secretaría de Salud habrá que aclarar esta situación, porque una renuncia de una persona que está, yo creo que desde 2015 o 2012. Bueno, Ramón, le agradezco toda esta información. Le agradezco toda esta información que nos sirve como de introducción este lunes al Frente a Frente. Hoy tenemos otro programa ilustrativo, reflexivo, con alguna crítica, pero con propuesta. Así, crítica, pero con propuesta. Es lo que intentamos. No solo ver las cosas que uno cree no están correctas, sino proponer cómo solucionarlas. Y bueno, hoy tenemos una interesante pregunta que yo sé usted se la está formulando y poniéndonos con el debido respeto en su posición, es que la hemos elaborado de esta manera. No tiene la pregunta otro sentido más que lo que nosotros creemos. Usted le preguntaría a uno de nuestros invitados presentes esta mañana en Frente a Frente. Gabriel Andino, por favor, adelante, y luego ligamos la pausa comercial para venir a presentar a nuestros invitados e iniciar ya con el debate en este Frente a Frente. Así es, licenciado, buenos días. Buenos días a usted que sintoniza Frente a Frente a esta hora de la mañana. Una pregunta directa a nuestro invitado para que usted pueda participar a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN y nuestras cuentas certificadas, y pueda también darnos su opinión. Omar, ¿qué más ha visto en esta veeduría social durante esta pandemia? Es la consulta que trasladamos este lunes a nuestro invitado. La letrita, ahí nos faltó otra letrita. Omar, ¿y qué otras cosas has visto para sentirnos en confianza con Omar? Con as. ¿Y qué otras cosas has visto en esta veeduría social en la pandemia? Ahí está. ¿Y qué otras cosas has visto en esa veeduría social en esta pandemia? ¿Sí? Es que así se siente como más amigable, más cercana a la pregunta, que representa lo que le preguntaría a toda la gente al amigo Omar Rivera. Así es, licenciado. Bueno, esa es la consulta que se le realiza este lunes. Invitamos a toda la población hondureña a que participe en nuestras redes sociales para trasladar esta y otras consultas que usted tenga a nuestro invitado este día. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Le recordamos la pregunta de este lunes para que pueda participar a través de nuestras redes sociales. Omar, ¿y qué otras cosas has visto en esta veeduría, en esta pandemia, en esta veeduría social? Participa a través de nuestras redes sociales @FrenteAFrenteHN. Bueno, voy a presentar a mis invitados. Omar Rivera. Buenos días, Omar. Bienvenido. Cuando va a los hospitales se protege bien, ¿verdad? Claro. Claro, así es y así debe ser. Y de acuerdo a los grados. Claro. O sea, cuando nos reunimos con las autoridades es una protección, cuando visitamos las distintas unidades de almacén es otra protección, y cuando hemos nosotros visitado ya las zonas donde están los pacientes es una protección extrema. Miren, Omar tiene una información muy importante que nos va a trasladar, y no con el ánimo de causar nerviosismo.
Uno piensa que con esta información lo que hace es concienciar más a la población. Yo les pido que estén atentos, por favor. Igual voy a presentar en este momento a la doctora Sagrario Calderón, que es la jefa del laboratorio clínico y banco de sangre del Hospital Regional del Norte, ya en unos minutos. Antes tengo ahí a Hugo Maldonado. Hugo, yo creo que hay que encender la luz de ese cuarto porque lo miro muy oscuro. Hugo Maldonado, que es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras. Y tengo también a Delma Ordóñez, de la Asociación de Familiares de Personas Privadas de Libertad. Delma está en Dunkin' Donut, así, me dije que sí. Ya veo a Omar también. Ah, correcto. Buenos días. Muy buenos días, Delma. Ya, Omar, mire que ya le están poniendo un poquito más de luz ahí para que tengamos una buena imagen. Antes, y la pregunta es directa, ¿verdad? Omar, ¿qué más has visto? Pero antes de que responda Omar, ¿y qué otras cosas has visto en esa sabiduría social, en esta pandemia? A mí me gustaría que Omar, con la franqueza que siempre la ha caracterizado cuando viene frente a frente, nos evalúe. Yo sé que no es médico, pero está en mucha conexión en este momento con los entendidos, con médicos, con expertos, con gente del gobierno, sobre la situación actual, ahora mismo, cuando son las 7:24 en esta pandemia. Omar. Bien sencillo plantear, por lo menos en la red hospitalaria. Cuando el canciller de la República, que es el actual más alto funcionario de SINAGER, sí, plantea que no hay un colapso en el sistema hospitalario nacional, yo creo que tiene razón cuando lo ve en su conjunto. Cuando tomamos en cuenta los distintos centros asistenciales a lo largo y ancho del país. Pero cuando ya usted desagrega y cuando usted toma el epicentro de este virus, la zona metropolitana del Valle de Sula, y lo que tiene relación con el municipio del Distrito Central, encuentra que salvo el gimnasio de San Pedro Sula y salvo este polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el resto de los hospitales, especialmente el de especialidades, Catarino Rivas, Leonardo Martínez, Hospital María, San Felipe, Tórax, el Hospital del Tórax, Hospital Escuela ya. Inclusive el Seguro Social. Van encaminados a estar totalmente desbordados y la oferta que hay de cupos es nula en muchos de ellos o muy reducida. Y cuando usted ayer ve que cerca de 300 personas fueron contagiadas aquí en el departamento de Francisco Morazán, que en gran medida es en el Distrito Central. Y sobre todo Tegucigalpa. Hay expertos, mire, el doctor Omar Videa decía que más o menos, según estadísticas que él maneja, el 10% de cada uno de los contagiados, el 10% del lote de contagiados, requiere hospitalización. Si ayer fueron 300, se supone que 30 van a necesitar cama, cupo, cama debidamente equipada, con personal de especialistas y médicos generales, licenciadas en enfermería y auxiliares de enfermería, los técnicos de rayos X o laboratorio, los medicamentos y material de bioseguridad. A esta razón, en 10 días usted necesitaría 300 nuevos cupos. No los tenemos, ni los vamos a tener. Si no fuese por esa alternativa para pacientes que están en una etapa no crítica, como lo del polideportivo de la universidad o el gimnasio de San Pedro Sula, realmente la situación se va a poner grave en las próximas horas y en los próximos días. Ayer decía el director del Hospital San Felipe, no tenemos cupo para varones. Yo estuve visitando el Hospital María y me decían, no tenemos cupo, ya estamos totalmente... Se van a poner en funcionamiento en el Hospital Escuela, creo que son entre 44 y 50 camas.
una vez están equipadas, yo le aseguro que en un SAS van a tener una demanda extraordinaria. Y algo que es mucho más crítico, y yo creo que ahí es donde tiene que estar la reflexión. Y aquí no es momento para estar entretenidos en disputas, en confrontaciones o en descalificaciones, ni a la autoridad, ni a los que hacemos veeduría, ni a los comunicadores, ni a los médicos. Mire, ayer estuve en una larga jornada con el personal del Hospital del Tórax y me daban una información que es clave y que creo que a usted me impresionó. Me causó preocupación. El 80% de la gente que llega a unidades de cuidados intensivos fallece. El 80% que llega a la unidad de cuidados intensivos, o sea, que necesita respiración mecánica, intubación o está boca abajo, el 80% de la gente que llega a la unidad de cuidados intensivos se muere. ¿Y cuánto le cuesta a usted diariamente una cama de cuidados intensivos? Decenas de miles de lempiras. Entonces, el Estado, si sigue ejecutando una acción focalizada en fortalecer estos centros hospitalarios, evidentemente no va a encontrar la solución. Por eso a mí me animaba esa noticia de que van a ir al encuentro de los pacientes en sus casas, porque el hecho de que la ciudadanía, a pesar que se le ha motivado a ir a las zonas de triaje, que son zonas de evaluación, para que comprenda la gente, las zonas de triaje es donde a usted lo evalúan y determinan qué es lo que requiere. La gente se abstiene de ir. Yo en lo personal lo he vivido. Tengo ya 48 horas con una persona muy cercana incentivándolo a que vaya al Seguro Social, que vaya al tórax, que busque una zona de evaluación para que determinen si la sintomatología que tiene relación directa con el coronavirus COVID-19. Se resiste, manifiesta que tiene miedo a infectarse ahí. Otros podrían argumentar de que en determinado momento no quiere ser estigmatizado. Aquí la gente ha inclusive atacado físicamente a muchos de los que supuestamente están contagiados. Entonces la gente no quiere. Hay un drama en cada uno de los hogares y en determinado momento, cuando ya están boqueando, cuando la situación es dramática, cuando se están muriendo, deciden ir, el hospital los toma, los entuba, oxígeno, pero llevan las de perder. Entonces ahí pierde el Estado en términos de los enormes recursos que invierte en muchas ocasiones en casos que no van a tener una solución. Entonces la gran apuesta debe ser, por un lado, en el marco de la responsabilidad compartida, la descentralización de la atención en el nivel primario, la búsqueda de establecer zonas de triaje en las comunidades, que contingentes de médicos, como según comprendo esta semana salen, vayan a la búsqueda de los ciudadanos para entregar ese tratamiento ambulatorio, que es el tratamiento maíz. Mire, Renato, en Guayaquil, usted recuerda las imágenes de Guayaquil. Claro, claro. Grave situación que había ahí. Lograron de alguna u otra manera enfrentar de una mejor forma esta pandemia, yendo bajo un modelo descentralizado, yendo a buscar a las personas a sus casas para poder atender. Pero ahí también se requiere una responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, que si tiene un cuadro sintomatológico, tos seca o en determinado momento fiebre, solamente lo diga, vaya a la búsqueda, porque de repente con un tratamiento de esos puede evitar tocar las puertas de la muerte. Aquí hace algunos días alguien lo dijo con absoluta claridad: si no elevamos nuestra voz, si no levantamos la mano, si no decimos que tenemos ese problema, vamos a ir aceleradamente al encuentro de la muerte, y yo creo que esa responsabilidad compartida es pertinente hacerlo ahora. Los hospitales del país no van a tener
una respuesta inmediata. Mire, estos hospitales móviles, Sí. ayer platicaba con Marco Bográn y me decía, mira, me dice, los primeros estarán llegando al país a mediados del mes de julio, que son dos. Uno que va a ser ubicado en las inmediaciones del Hospital del Tórax y otro en las inmediaciones del Hospital Leonardo Martínez. Pues ya alargó esa fecha de llegada, porque a mí me dijo que llegaban a mitad de junio, como el 20 de junio. Ya hay una situación, bueno, pero estamos ya a mitad de junio, ¿verdad? No, pero de julio, ¿qué le dijo a usted? De julio, exactamente. De julio. Ay, Y no es que cuando lleguen van a instalarlos de inmediato. Sí. Y cada uno de esos hospitales requiere, según comprendo, entre 250 y 300 personas, entre médicos especialistas, médicos generales, licenciadas enfermeras. Entonces la respuesta es mínima, Renato. En tal sentido, la responsabilidad es fundamentalmente compartida entre el papel que juega el sector público y el papel que jugamos cada uno de nosotros. Y ahí tiene mucho que ver con algún tipo de irresponsabilidad. Mire, nosotros desde el FONAC apoyamos esa reapertura económica y social. Creemos que es importante, pero algunas reglas no se respetan. Y esas reglas que no se respetan tienen un impacto negativo a la hora de que la oferta hospitalaria se vuelve insuficiente. El lunes pasado, y usted comprenderá, hoy temprano en la mañana cuando venía aquí hacia el canal, encontré congestionamiento vial a las 6:30 de la mañana, 6:45 de la mañana. O sea, congestionamiento vial a las 6:45 de la mañana, cuando solamente la gente sigue vigente la cuarentena, sigue vigente el confinamiento, sigue vigente el toque de queda, y solamente se dio la oportunidad de que las empresas incorporaran el 20% de sus empleados. ¿Qué debe de hacer tanta gente en la calle cuando a todas luces muchos irrespetaron el toque de queda? Esa es una responsabilidad por parte del ciudadano. ¿Qué anda haciendo alguien que no tiene el derecho de andar en la calle? Y por el otro lado, evidentemente aquí se vuelve una necesidad y es un imperativo el hecho de que la Policía Nacional, la autoridad correspondiente, ejecute acciones vehementes de control. Me decía Alín Flores, hace poco comentaba, yendo para la Tigua habían 3 retenes y en ninguno se le paró, según le comentaba un amigo. En tal sentido, aquí hay un problema bastante serio, primero de irresponsabilidad de muchos ciudadanos, segundo de falta de rigurosidad por parte de la autoridad, tercero de incapacidad institucional de hacer en estos meses lo que no se hizo en 30 años en el sistema de salud del país. Y más. Entonces yo creo que aquí debemos hacer un alto en el camino y darnos cuenta que la situación es dramática. Yo he visitado los hospitales de la capital, yo he estado ahí en el intestino de esa estructura hospitalaria que lamentablemente no tiene capacidad de responder ante una dramática situación que nos está acaeciendo. Igual como no pudo responder Italia, igual como el sistema de salud de España fue desbordado, igual como en Nueva York tienen un problema bastante serio para responder, igual aquí y más aquí. Y nuestros compañeros del staff de FONAC visitaron el hospital de Choluteca, visitaron el hospital de San Lorenzo, visitaron el hospital de Santa Bárbara, el hospital del Progreso, estuvieron en el hospital Leonardo Martínez, estuvieron en el hospital Mario Catarino Rivas y pudieron constatar ahí que, si bien es cierto, especialmente en la zona que no es metropolitana del Valle de Sula y municipio del Distrito Central, si bien es cierto la situación no es dramática, encaminada a lo que va, no se va a tener capacidad para poder satisfacer el deseo de la gente de un tratamiento exitoso. Podrán llegar, los podrán colocar en una cama, pero ahí se van a morir. Ahí nos vamos a morir. Sí. Ahí nos vamos a morir. Una persona
como es la tipología, una persona mayor de edad, hombre, con patología preexistente como diabetes, hipertensión arterial, problemas cardíacos o respiratorios, con sobrepeso, tiene muy pocas posibilidades de vivir. Si esta enfermedad lo toma en una situación crítica. No lo digo yo. Si lo dicen los médicos. Lo dicen los médicos. Si llega grave. Y no me lo dice uno. En cada lugar a que fui, sí, la sentencia fue clara. Mire, una persona que llega en una situación grave, con sus pulmones totalmente debilitados, no tiene posibilidad de vivir. Si llega aquí diabético, hipertenso, con problemas preexistentes de respiratorios o cardíacos, no vive. Entonces, es una responsabilidad particular. Y la otra cosa es una responsabilidad particular no solamente con nosotros, sino con nuestras familias. Porque el irresponsable que sale ahí a no hacer nada a la calle, más que a contagiarse, llega a su casa a contagiar a su esposa, a sus hijos, a su madre, a su padre, a la empleada de la casa, al vecino, y allí hay una situación dramática. Mire, los niveles de rigurosidad son mínimos, pero es por propia decisión de muchos hondureños irresponsables. Una compañera que estuvo en el hospital de Puerto Cortés me comentaba, mire Omar, nos comentaban los funcionarios del hospital de Puerto Cortés, sin el ánimo de ser peyorativo con la expresión o con la denominación. Mire, nos decían, la mayoría de pacientes aquí son pulperos o gente que trabaja en una pulpería, gente que atiende ahí. Y en el hospital del tórax me decía, mire, aquí la cantidad de gente de los mercados es enorme. No, debemos de estar conscientes que hay lugares en los cuales el riesgo de contagio es enorme. Y lo que estoy planteándole al pueblo hondureño es lo que he podido ver, lo que he podido observar, lo que he podido escuchar. No una vez, recurrentemente. Mire, el viernes yo estuve por lo menos en cuatro unidades de salud de la capital. Y en cada una de ellas es, vamos a colapsar o estamos totalmente colapsados. Hay una respuesta allí en la universidad y yo felicito a la Secretaría de Salud, a SINAGER, a COPECO, felicito a la Organización Internacional Médicos Sin Fronteras, que tienen ahí 130 camas. No sé en qué situación estará ahorita. Sábado en la mañana creo que estaban como en 28. Ocupadas, no sé en este momento, pero esa es una respuesta intermedia. Pero ahí el que llegue en una situación crítica se va a morir, porque ¿a dónde lo van a mandar? Y el que crea que porque tiene dinero en la bolsa, el que crea que porque tiene dinero en el banco va a encontrar una solución, está totalmente equivocado. Porque muchos hospitales o no están privados o no están aceptando pacientes COVID, o igualmente sus unidades de cuidados intensivos o su cupo está totalmente lleno. En tal sentido, mi primera reflexión es decir, aquí necesitamos unirnos. Esto es mucho más grave que cualquier tipo de catástrofe que hemos vivido. Mire, aquí el huracán Fifi, el huracán Mitch, tuvo una respuesta positiva por parte de la comunidad internacional. Hoy en día nadie nos va a venir a salvar. Los Estados Unidos están en problemas graves, la Unión Europea está en un problema grave, los organismos multilaterales dieron un oxígeno, pero no crea que eso va a ser constante y permanente. Es decir, la situación se va a volver dramática. Y esto, como lo dicen los expertos, no se va a resolver hasta que exista una vacuna. Y leía yo hace un par de días en el New York Times un artículo en donde claramente establecían que habrá que esperar por lo menos unos 18 meses para que tengamos algún tipo de respuesta exitosa
comprobada en términos de esa vacuna. Y cuando la vacuna sea descubierta, y cuando la vacuna pueda ponerse a disposición del mundo, ¿usted cree, Renato, que nosotros vamos a ser los primeros que vamos a tener acceso a la vacuna? Está equivocado. Entonces, aquí habrá que vivir con esta tragedia por muchos años, seguramente, porque habrá secuelas. Aquí el estado crítico va a ser por muchos meses, y lo que nos toca es unirnos, las autoridades gubernamentales, con las organizaciones de sociedad civil, el sector privado, las organizaciones populares, los medios de comunicación, para tener éxito, por lo menos en saber cómo esto se administra. Con eso de las vacunas, Países Bajos, que usted lo conoce como Holanda, pero el nombre oficial es Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, ya le encargaron a una transnacional farmacéutica 400 millones de vacunas para atender a su gente. Otros países europeos se quedaron al margen, pero los países de los que les hablo ya encargaron 400 millones de vacunas, o sea, que son los primeros que van a recibir una vacuna que están probando ya en animales, y que parece que ya está en pleno proceso. No digo que para que a nosotros no, se las inyecten a los ciudadanos de esos países que les mencionaba, porque ya entra otra fase de probarla en 1.200 personas, ya en los próximos días. Lo que les dice Omar es cierto, cuando la vacuna esté, primero van a producir para los países donde se produce, y luego la van a exportar a países como el nuestro. Entonces, ¿qué quiero subrayar? En 30 segundos. Lo que quiero subrayar en esta introducción, Renato, es que el Estado va a ser incapaz de vencer esta pandemia solo, y requiere el concurso de todos los sectores y las distintas organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, en general la sociedad. Debe estar convencido de que este es un momento de dejar cualquier crispación de lado, cualquier disputa o antagonismo, y sumarnos todos a transitar por un mismo sendero. Y en este momento lo más importante, yo creo que este canal y este programa y usted tienen una gran responsabilidad. Ahorita la gran apuesta es ir al encuentro de las familias a sus domicilios para poder hacer un test, es para poder hacer una prueba rápida, es para poder ver si alguien necesita ese tratamiento ambulatorio MAI. Eso es lo que hay que hacer. Y yo le pediría aquí encarecidamente a que presione al Estado, a que nos indique cómo esa estrategia se puede desarrollar, porque la otra, yo reconozco, yo encontré muchos hospitales en mejores condiciones de disponibilidad y suministro de material de bioseguridad, por ejemplo, y medicamentos, mejor que hace un mes, sin duda alguna. Ahí hizo un papel importante el fideicomiso del Banco Occidente, que es quien compra los medicamentos para la Secretaría de Salud y INVESACHE. Hicieron un esfuerzo importante. Sin embargo, eso no es suficiente. Sí, Omar, lo que usted dice es razonable. Lo que usted dice tiene mucha razón, pero yo solo le voy a complementar. Yo también he entrado a una fase de preocupación por lo que estoy escuchando de los médicos. Se nos está descontrolando esto, y sobre todo en el Distrito Central. Yo no quiero alarmar, no quiero meterle miedo a la gente, pero por lo menos que tengan la capacidad de discernir su actitud frente a la pandemia con toda esta información que usted suministra, con los comentarios que usted hace o que cualquiera de nosotros puede hacer. No nos queda más que eso, sin meterle miedo a nadie, decir lo que tenemos que decir para que cada quien, con su libertad personal de decidir qué quiere hacer en la vida, asimile lo que desde acá se dice o lo deseche. Ya les dijo Omar, si llegan en estado 2 a 3
a una unidad de cuidados intensivos se van a morir porque lo que le han dicho a Omar los médicos, lo que yo he escuchado, que el 80% de los que llegan en esas condiciones a las unidades de cuidados intensivos se mueren. Se mueren. Cuando ya no haya cupos en los hospitales privados aquí en el Distrito Central, en la capital, Tegucigalpa, Comayagüela, ni en los hospitales públicos, lo van a traer para el polideportivo de la universidad, que si esto sigue así, se va a llenar también. Y cuando usted lo manden al polideportivo porque no hay cupo en los otros hospitales, en estado grave, ahí se va a morir, porque ¿a dónde lo van a ir a meter si las unidades de cuidados intensivos están ya llenas en los hospitales públicos y privados de Tegucigalpa? Póngase a pensar eso, póngase a pensar eso. Ahora, Omar dice algo, y este es el puntito donde quizá vamos a diferir un poco, pero que le vamos a encontrar alguna solución. La unidad es fundamental en este momento. El concurso de todos es fundamental. Pero yo le voy a decir algo. El gobierno, este gobierno que preside Juan Orlando Hernández, debe tomar decisiones que produzcan convencimiento en la gente. Quizá algunos no me entendieron. Debe tomar decisiones que generen confianza en la gente. El conjunto de las instituciones del Estado, el conjunto de los poderes del Estado, Omar, deben tomar decisiones, no necesariamente en salud, en economía, en política, decisiones sociales que hagan recuperar un poco la confianza de la gente, para que cuando se hable de un llamado a la unidad y el concurso de todos para vencer la pandemia, no hayan disensos que frustren y aíslen a la gente que no cree en el gobierno que está, ni en sus decisiones. Mire que abordamos las dos cosas. La realidad tal como es de los hospitales públicos, porque ese es un falso positivo. Cuando viene Lisandro Rosales y la gente creyendo que se refiere a Tegucigalpa, dice, mienten los que dicen que están colapsados, los hospitales, porque hay el 50 de camas. ¿Y de qué le sirve a un capitalino que hayan camas allá en un hospital del occidente si él se está muriendo aquí? Y es aquí donde tenemos el problema. Por eso digo, eso es un falso positivo, señor canciller. Eso es un falso positivo. Donde necesitamos camas es aquí, porque no van a trasladar a alguien de aquí que se está muriendo a Ocotepeque. Y la gente lo que dice es que los hospitales que han colapsado son estos de aquí de Tegucigalpa. A esas cosas me refiero cuando digo deben inspirar confianza. Deben inspirar confianza cada decisión que tome el Congreso, el Poder Judicial. Deben como limpiarnos de todos los prejuicios con que andan los hondureños en este momento. No nos vamos a detener en eso porque mire que hay varias conexiones, pero pónganle atención a lo que dice Omar Rivera. Lo que él dice es lo que ha podido constatar. Yo sé que Omar es médico y de repente cuando se molestaron los médicos del Hospital Escuela, Omar, yo digo, la gente inteligente como usted debe comprenderlos. Mire, debe y es importante, mire, y déme la oportunidad. Yo aguanto la vapullada. A mí esas cosas, yo a lo largo de 30 años de vida pública, yo tengo piel gruesa, yo soy paquidermo, a mí que me den, no hay problema. Pero escuche bien, pero esa respuesta que hay ahorita en el Hospital Escuela, y yo felicito a la Junta Interventora y felicito a todos los que han contribuido al gobierno de la República a habilitar esas 44 camas. La denuncia era oportuna. Cuando yo llegué ahí, le voy a decir una cosa, yo le voy a ser claro, no existía la voluntad de responder aceleradamente a equipar esas camas, a habilitar esa sala, a contratar el personal, como se hizo luego de nuestra denuncia. Y conmigo yo se los digo, que le den con todo, yo no tengo problema, yo aguanto, yo aguanto. Y crea, mire, había resistencia,
para poder incorporar esos servicios COVID en el hospital escuela, pero es fundamental que mediante la interacción entre los distintos sectores busquemos soluciones. Sí, pero mire, ya estamos en público y en público le voy a dar a alguien que considero un amigo mío un consejo. No diga yo tengo piel de paquidermo, que hablen y se vengan contra mí. No, mire. ¿Qué quiere que le diga? Pues? Que en este momento yo acepto todas las críticas. Mientras mi conciencia esté limpia de que yo acepto, de que yo tolero y acepto todas las críticas, aunque en algunas no hayan razón, pero no respondo para seguir fomentando una polémica que no es la que debemos en este momento priorizar los hondureños, sino que digo, hombre, voy a ver en qué me equivoqué, voy a hacerme una autocrítica y ver en qué puntitos del extenso comunicado de los médicos del hospital escuela ellos tienen razón, porque de repente en unas cosas tienen razón ellos y en otras no. Y se las he dado. Yo le digo con claridad, mire, yo me suscribo a la demanda de los médicos, enfermeras y personal de los hospitales, que exigen el equipamiento de esas camas, la contratación de más personal y el suministro de material de bioseguridad. Protección de ellos, correcto. Yo me suscribo, y hoy que he visitado esos hospitales me siento mucho más comprometido con ellos. Pero lo importante aquí, Renato, es que el ciudadano común y corriente, como yo, tenemos derecho a ejecutar una veeduría ciudadana desde nuestra óptica y perspectiva. Hoy yo le he hecho reflexiones a usted acerca de una enorme cantidad de retos que tenemos como país en materia de salud. Yo le digo una cosa también, que es importante atornillarle en el debate, que no creamos que con acciones en el marco de esta emergencia vamos a resolver a mediano y largo plazo el problema de salud. Hay un reto importante de rediseño, hay un reto importante de reingeniería, y ahí vamos a necesitar el concurso. Entonces déjeme ir a la primera pausa comercial. Miren que me interesa lo que voy a decir rápido, porque quiero ya conectarme con los otros panelistas. Este asunto de el director del Instituto de Virología, que renunció el fin de semana. ¿Me verifica el nombre, por favor, Gabriela? Porque yo el fin de semana recibí un mensaje. Es que bueno, se decía que lo presionaba Arturo Corrales, y yo digo, ¿y qué tiene que ver Arturo Corrales si se supone que no está en el engranaje de la administración pública? Pero Arturo me envió un mensaje. Janssen. Engels Vanegas. Dice Arturo Corrales, recuerdan que desde la plataforma dijimos lo de las loncheras con los tratamientos. Lo dijimos en marzo, lo repetimos en abril y el 1 de mayo en la videoconferencia con el presidente. La plataforma, la empresa privada, se acordó que se constituía el mando unificado para implementar la estrategia de salir a buscar a los enfermos. Todavía se está a tiempo. Esto lo recibí el sábado. Yo creo que por aquí estuvo la renuncia de Engels. ¿Ya habló Engels, Gabriela, o todavía no habla? Creo que hablan en vivo en algunos medios de comunicación durante el fin de semana. Ya, yo no lo escuché. Pero bueno, entonces viene Arturo y me acompaña lo que pasó en Ecuador. Y ya se los muestro. Ecuador estuvo colapsado totalmente. Hubo unas semanas que las imágenes de Ecuador impresionaban y daban tristeza. Entonces, entiendo que lo que se quiere hacer ahora, porque me mandó este link Arturo Corrales, que dice: la fórmula con la que Guayaquil pasó de la catástrofe a superar el COVID-19. Un comité que convocó a empresas privadas y un municipio que cortó con el gobierno central para enfrentar la pandemia. Así pasó Guayaquil de una vorágine con 460 muertes diarias a ninguna. Y se lo voy a leer porque de repente esto nos va a hacer falta en los próximos días.
Ella misma padeció la enfermedad. Luego de dirigir un conteo en los cementerios de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri evidenció que la cifra de muertos por coronavirus rozaba los 10.000, no 2.000 como señala la data pública. Desde entonces desconfía. Es la alcaldesa de Guayaquil. Nosotros entrevistamos hace algunos días en TN5 al vicealcalde. Nunca tuvimos un momento más difícil como el de ahora, lamenta la burgomaestre a través de una videollamada. Con el modelo que implementó en esta ciudad de 2.790.000 habitantes en menos de un mes, el número de decesos pasó de 460 diarios a ninguno. Esto fue en Guayaquil. Sí. La primera iniciativa, dice, fue cortar con la gestión de Lenín Moreno, el presidente. Cortó con el presidente porque el presidente andaba por la luna, según la alcaldesa de Guayaquil. ¿En qué etapa de la crisis, le preguntan, en qué etapa de la crisis encaró al gobierno para intervenir a través del municipio? El 6 de abril, con un pico de 460 muertes diarias por coronavirus y un desastre mundial, les dijimos, no sirven, lo hacemos nosotros. Unos 500 médicos salieron a buscar casa a casa a los enfermos, les hicieron muestras y llevaron medicina. Tito, y aquí ni te vemos. Yo no he visto a Tito Afura más que de manera aislada en algunas calles. Y no estoy haciendo política, solo estoy exponiendo el ejemplo de Guayaquil. Entonces me da un poquito de coraje. Tito, ¿y dónde has estado? Pusimos 25 ambulancias, levantamos 50 puntos de salud y 5 carpas en fronteras con otros cantones. Hasta el momento 74.900 pacientes han sido atendidos ahí. Asimismo, construimos 2 hospitales grandes para atención intermedia que tienen 300 camas con oxígeno y 35 clínicas móviles que recorren toda la ciudad. Al 10 de mayo llegamos con 0 muertes por encima de lo normal y la velocidad del virus reducida de 3,3 a 1,2. Al día de hoy tenemos 20 días saltados con 0 muertes. Ahora toca hacer 50.000 pruebas para saber si cambiamos de semáforo de amarillo a verde. A su modelo se le ha descrito como cooperativo. Es una suma de fuerzas. Unos 35 millones de dólares destinados para obras de este año los usamos en la pandemia. Escucha, Tito, la ayuda en medicinas y camas llegó de la empresa privada y de organizaciones convocadas por un comité que dirige Jaime Nebot, exalcalde. La ventaja es que pueden comprar directamente sin trámite burocrático. Acá mucha gente ha muerto por desidia. Aquí, si los dejamos comprar sin nadie que los vea, sin trámites, Otras instituciones y fundaciones nos dieron camas. Yo compré las máquinas que generan oxígeno y las pusimos en el Hospital Bicentenario, el más grande construido en 66 días. Pues mire, salieron a las casas. Y yo creo que ahí estuvo el problema de Corrales. Si es que Corrales presionó a Engels, ahí estuvo el problema. Porque hay diferencias. Bueno, salgan, hombre, salgan a las casas. Las colonias que están con más problemas, salgan, sí, vayan a las casas. Pero hay que habilitar, obvio, así como se hizo en el polideportivo de la universidad, hay que habilitar más espacios de esos, porque cuando se salga a las casas, va a encontrar seguramente personas que van a requerir ya de hospitalización, ¿verdad? Pero tampoco no solamente de estabilización, de repente en la etapa inicial. Entonces, en esas 2 vías, y qué bien que le mandó Corrales eso, Corrales se lo mandó. Arturo Corrales, el qué bien que se lo mandó, porque está alineado a lo que muchos expertos recomiendan y a lo que, según entiendo, se va a hacer. Y que todo ese tratamiento maíz que se mandó a los hospitales, porque ayer entre viernes y domingo, muchos funcionarios de los hospitales me hicieron ver que el tratamiento maíz, que es el tratamiento ambulatorio, ese es el ambulatorio, sí, no lo necesitan en los hospitales. No lo necesitan en los hospitales. Mire, lo necesitan precisamente al encuentro de las personas en sus casas y en las comunidades. Y otra cosa, mire, hay que establecer una alianza con algunos actores, referentes morales de elevada credibilidad en las comunidades. A veces la gente, si en la zona de triaje, si la unidad de atención incorpora la presencia de las iglesias, de la iglesia evangélica y la iglesia católica, de las cámaras de comercio, va a ser mucho más fácil que encuentren ahí una
recepción más positiva a este tipo de iniciativas gubernamentales. Permítame entonces que vayamos a la primera pausa y vamos a hacer las conexiones también ya con los otros invitados, con Hugo Maldonado, con Delma Ordóñez, con Sagrario Calderón, que lo tenemos a todos en la línea. Es que había que extenderse, francamente había que extenderse. Yo creo que hay que acelerar la presión por algunos cambios. Yo soy de los que digo, hay que presionar, hay que criticar proponiendo soluciones en este momento. Porque igual yo cuando miro críticas, solo es para complicar más la situación. Hay que criticarles, pero pongamos opciones. ¿Cómo superar esto? Porque al final lo que queremos todos, antes de caer enfermos, es aplanar la curva, ¿verdad? Aplanar la curva. Vamos a la pausa y volvemos. Omar, ¿y qué otras cosas has visto en esta veeduría social, en esta pandemia, el tema de este lunes? Ya sus participaciones a través de nuestras redes sociales, esta vez en Twitter. Eduardo Ulloa pregunta, señor Rivera, no dejar respuesta y nebulosa con los antecedentes de los actos de corrupción, ¿en qué se ha visto envuelto el presente gobierno? ¿Qué tan seguro está que los recursos destinados al COVID-19 realmente lleguen a quienes más lo necesitan? La imagen habla por sí sola. Juan. Omar, yo le debo decir, y le voy a dar el espacio, porque es que la gente, en esa veeduría social que usted hace, internaliza y está convencida que usted también debe ir a verificar en Invest, en Copeco, los recibos de algunas transacciones que han hecho. Ya me va a responder. Sigamos escuchando unos 2, 3 mensajes más, porque también tenemos que hacer conexión con las otras personas invitadas. Lupita Coello, Omar, respalda actos de corrupción, dice la presidenta, el Congreso, Invest, Honduras, Copeco. Han dilapidado miles y miles de millones de fondos para el COVID y es intolerable, dice, no soporta liderar con el rechazo, dice. Raúl Trejo, cosas que ha visto Omar que nos importa tan ignorante sea en el conocimiento de salud, igual puede abrir, dice, la boca y opinar burradas, sabiendo que seguirán ganando ese billetón porque es uno de los intocables y nadie lo despedirá, dice. Yo creo que con esos 3 mensajes Omar tiene para comentar. Ya, en un ratito, Omar. Voy a ir a la pausa y vamos a conectar ya con Hugo Maldonado, con Delma Ordóñez, porque tenemos también otro problema, que son las cárceles. Y para eso han sido invitados hoy ellos, lo mismo que la jefa del laboratorio clínico del Banco de Sangre del Hospital Regional del Norte, Sagrario Calderón. Después de estos consejos. Mire, le voy a decir lo que me dice Gabriel Andino, que el 90 y tanto % de los mensajes que llegan son cuestionándolo. Sí. Cuestionándolo por este puntito. La gente quiere ver que Omar se meta a investigar si ha habido actos de corrupción. Ya tendrá la oportunidad, Omar, de referirse a este tema. Cuando yo le decía a Omar que la unidad solo la vamos a lograr si el gobierno es capaz de tomar decisiones e inspirar confianza a la gente, es que en Ecuador o en Bolivia sospecharon del ministro de Salud y lo votaron. Y en algunos otros países sospecharon de un funcionario y lo votaron. Y aquí se ha dicho mucho de algunos funcionarios. Es cierto que el debido proceso y la investigación debe prevalecer, pero las cosas van para largo, porque aquí cuando un funcionario comete un hecho ilícito, primero es el Tribunal Superior de Cuentas que tiene que investigar 2, 3 años y bueno, se vuelve toda una burocracia que la corrupción no se puede investigar aquí con rapidez. Entonces, mientras tenga esa percepción la gente de que aquí ha habido corrupción en el manejo de los fondos de la pandemia, el gobierno con ningún llamado va a inspirar confianza en la gente para que la gente trabaje y se haga un nudo.
Mire qué problema serio el que tenemos. ¿Cómo y qué debe hacer el gobierno para tratar de medio inspirar confianza en la gente y que la gente siga recomendaciones? Hagamos todo un cuerpo de trabajo para ayudar en función de aplanar la curva. Ese es el puntito clave en esto. ¿Cómo nos debería ayudar el Congreso a inspirarnos en que hagamos un punto concordante, un denominador común en función de colaborar todos para contrarrestar la pandemia? El Congreso está tomando decisiones en este momento, el Poder Judicial está tomando decisiones, que tomen las mejores decisiones en función de inspirar confianza a los hondureños. Ese es el puntito que nos desune, no hay confianza para nada. Bueno, Hugo, ¿qué está sucediendo ahí en la Marco Aurelio Soto? Pero antes de Hugo me gustaría que interviniera la presidenta de la Asociación de Familiares de Personas Privadas de Libertad, Delma Ordóñez. Delma, descríbame qué ocurre ahí en esa cárcel. Buenos días al licenciado Renato, al licenciado Omar, a don Hugo, mi amigo Hugo, y a la doctora. Es un placer estar aquí con ustedes. Realmente después de escuchar al licenciado Omar, se me engrifa la piel de solo pensar que si estamos en Tegucigalpa, en un colapso en los hospitales, se imagina lo que estará sucediendo en el Centro Penal de Támara, donde los privados de libertad que están con síntomas del COVID-19 no tienen un tanque de suero que les pueda ayudar a sentirse mejor de esta enfermedad. No hay un lugar especial o un hospital donde tengan el equipo necesario si alguno de estos privados de libertad se complican, como dice el licenciado Omar, que las personas hipertensas, los diabéticos, las personas que padecen del corazón, en este caso en el centro penal, todas las personas que están padeciendo de tuberculosis, de VIH, de enfermedades terminales, realmente estamos sumamente preocupados. Si estaba preocupada ayer, ahorita me siento mucho más preocupada. La situación es difícil, ya al día de hoy tenemos 6 privados de libertad que han perdido la vida. El primer privado de libertad fue una persona que padecía de tuberculosis, ¿verdad?, con los síntomas similares al COVID. La segunda persona, un privado de libertad que tenía padecimientos del corazón y murió de un paro cardíaco. La tercera persona, un privado de libertad con padecimientos de asma, con los mismos síntomas del COVID. La cuarta persona, un privado de libertad con problemas de diabetes, hipertensión, con los mismos síntomas. O sea, todas las personas, incluso ayer el último privado de libertad que tengo conocimiento que falleció, un privado de libertad de 81 años, todas estas personas que han fallecido son arriba de los 40 años y el último fue ayer, un privado de libertad de 81 años con padecimientos de hipertensión, ¿verdad?, y diabetes, y realmente es doloroso ver lo que está ocurriendo en los centros penales. Nosotros como Asociación de Familiares hemos estado trabajando a diario, incluso yo estuve ayer en el Centro Penal de Támara, porque estamos trabajando con las autoridades del Centro Penal, ¿verdad?, donde se me ha autorizado el ingreso de medicamentos que hemos estado haciendo recolección. Tenemos un centro de acopio en la ciudad de San Pedro Sula y otra aquí en la ciudad de Tegucigalpa, donde recogemos los paquetes que las familiares le puedan enviar a sus privados, porque hasta el momento en el hospital había un desabastecimiento, no había acetaminofén, y las medicinas necesarias para cubrir con las enfermedades de estos privados de libertad. Realmente es preocupante la situación. Si ustedes se fijan en las imágenes, en los videos, los privados de libertad del recinto general, donde alberga casi alrededor de 4.000 personas, fueron aislados. La Iglesia Católica tuvo a bien prestar sus instalaciones y están ubicados y están siendo atendidos por personal médico
y también por mismos privados de libertad que están ayudando a poder controlar y a poder ayudarle a los privados de libertad que tengan sus medicamentos a tiempo. Realmente, y no solo en el recinto, sino que también en el área de Casablanca también está este problema, y se hizo un aislamiento a una de las iglesias y donde también se están controlando a todos los privados de libertad enfermos. Pero ayer hablaba con la delegada del CONADE, la licenciada Elsie, y me decía que ellos están haciendo varias gestiones porque en el centro penal no cuentan hasta el momento con tanques de oxígeno, y se me decía que habían hecho las gestiones para poder llevar estos tanques al centro penal. Incluso yo tengo a mi hijo, ¿verdad?, con todos esos síntomas muy delicados de salud, y he estado pensando, digo yo, ¿qué hago para ayudar a mi hijo? Y estaba pensando y hablaba con mi familia para llevar un tanque para poder... ¿Y el tanque de oxígeno para qué, Delma? Porque mi hijo está teniendo mucha dificultad para respirar, don Renato. Ayer que estuve en el centro penal yo no lo he podido ver a él porque yo no ingreso a las instalaciones para prevenir un contagio, pero sí llego lo más cerca que puedo hasta donde están los escáneres para entregar los medicamentos, y se me informaba que mi hijo ha estado bien delicado de salud. Pero ya en esa situación ya su hijo debe ser sacado de ahí, porque ese no es hospital, esa iglesia no es hospital, mucho menos para tratar pacientes que requieren de una máquina respiradora. En todo caso, si su hijo está como se lo han descrito a usted, ya deberían sacarlo de la Marco Aurelio Soto y llevarlo a un hospital, si es que encuentran cupo en un hospital. En eso estemos totalmente claros. Eso es lo que nos preocupa realmente, porque imagínense que las personas que han venido a los hospitales, los privados de libertad que han venido a los hospitales, ya han venido en condiciones delicadas. Sí. En esta semana ya tenemos 6 muertos. O sea, ya estas personas han venido en estado crítico. Es razonable su preocupación. Casi ya agonizando al hospital Escuela, donde han estado bajo una carpa sentados por horas en una silla de ruedas, ¿verdad?, esperando ser atendidos. Es razonable su preocupación. Los privados de libertad tienen derecho a la vida, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la comunicación, son seres humanos, don Renato, y realmente el señor, las autoridades del centro penal, hemos estado trabajando en conjunto toda esta semana y hemos tratado de por lo menos a paliar un poquito estas situaciones. He conseguido a través de familiares, hemos hecho donaciones entre todos y he podido llevar un poco de tratamientos maíz para las personas que están más delicadas. Incluso mi hijo ya está tomando el tratamiento maíz. Yo hablé con él por la mañana antes de venir al programa y me decía él que ya estaba mejorando su condición de salud. Pero porque es un muchacho joven, o sea, pero imagínense las personas que están ya de la tercera edad, son personas, en el Congreso peleamos porque aprobaran los artículos 183 y 184, donde habla de la liberación de los privados de libertad vulnerables, que padecen de enfermedades de tuberculosis, de VIH, de problemas de hipertensión, de diabetes, problemas de personas de la tercera edad. Y fueron aprobados estos artículos, las reformas a estos artículos por el Congreso Nacional, pero aún no han sido publicados en el Diario Oficial La Gaceta. O sea, he estado suplicando, ya son más de 90 días, he estado suplicando a diario que por favor las autoridades tomen en cuenta para la liberación de estos privados. Son los que están perdiendo la vida. Si usted se fija, en esta semana todas las personas que han muerto en el centro penal de Támara son personas de la tercera edad. Realmente estamos muy preocupados. Yo entiendo que las autoridades están haciendo todo lo que se puede. Incluso ayer se me comunicaba que habían sido los privados de libertad estaban acostados en una colchoneta en el piso. Ya ayer se les dotó de 35 catres y ya ellos están durmiendo no en las mejores condiciones, porque creo que donde deberían de estar durmiendo es en una cama, pero realmente la situación es difícil. Carecemos de este tratamiento maíz porque no es un tratamiento barato, es un tratamiento caro. Entonces realmente la situación es complicada, pero no solo hablamos de los privados de libertad, porque los privados de libertad del centro penal son 7.150. Imagínense todo el personal administrativo, el personal de policías penitenciarios,
los militares, el personal administrativo del centro penal, son alrededor de 8,000 personas que están expuestas, que están ahí trabajando y están teniendo problemas, todo el personal, no solo los privados de libertad, sino también el personal administrativo, problemas de contagio. Hay mucho personal administrativo que ya está con esta sí, muchas gracias, Delma. Hugo, tú has monitoreado, Hugo, solo permítame, Delma, solo permítame. Delma tiene apuntador para que me escuche. Ok, permítame un segundito, Delma. El presidente del CODE ha ido a monitorear esta cárcel a la que se está refiriendo la señorita Delma Ordóñez. Hugo. Buenos días, Renato. Un gusto saludarle a ustedes. Nosotros conocemos los 26 centros penitenciarios del país, Renato. No nos van a venir a contar qué es lo que se padece al interior de cada uno de ellos, sus necesidades, su derecho a la salud, su derecho a un juicio justo, su derecho a todas las cosas que de una u otra siguen ayudando o siguen teniendo cada uno de esos seres humanos. El sistema penitenciario con 22,000 privados de libertad a nivel nacional. No, permítame, Hugo, permíteme. Vamos a ver. Hablemos con todos nuestros invitados que mientras alguien esté hablando, los otros no estén hablando, porque si no, interfieren y no se escucha lo que está diciendo Hugo Maldonado. Así que vamos a intentarlo de nuevo con Hugo. Específicamente en el caso de la Marco Aurelio Soto, Hugo, ¿me pudiese narrar las condiciones en que se encuentra esta gente que se supone se ha enfermado del COVID-19? Digo, sospechosa, o ya algunos casos confirmados de COVID-19. Adelante. Obviamente, licenciado Renato, obviamente que, mire, en el recinto general hay 3,850, lo que decía el licenciado Matute esta mañana. En el recinto general hay 1,000 personas padeciendo de toda la sintomología parecida al COVID, dolores de cabeza, ahí hay con temperaturas, dolor en el cuerpo, hay una preocupación a lo interno porque realmente se dice y se cree que los que están ahorita ahí y que usted vio en el video, primero, unos que están aislados en la Iglesia Católica, hay otros que están aislados en otros establecimientos de la Marco Aurelio Soto, por ejemplo. Es una preocupación enorme. Y la otra situación, usted lo señalaba, la Marco Aurelio Soto no es un hospital. De ahí se llevan ya las personas hacia el hospital del tórax o el hospital escuela. Y es una preocupación enorme, es una situación bastante delicada a pesar de los esfuerzos que se ha hecho a nivel del Instituto Nacional Penitenciario y digamos con el señor Espinosa, el coronel Espinosa, que es el director de la Marco Aurelio Soto. Creemos nosotros que realmente es una situación, esto ya se esperaba. Si se hubiese dejado la visita de los privados de libertad a la fecha, la situación fuera mucho más peor, pero la otra calamidad que hay al interior es que ahí los privados de libertad necesitan el acompañamiento, necesitan que sus familiares por lo menos envíen medicamentos básicos para ellos, porque realmente el hospitalito en la Marco Aurelio Soto es una situación muy crítica y verdaderamente nosotros creemos que no va a haber cupo para dónde llevarlos a los enfermos del COVID de la Marco Aurelio Soto, porque recuerde usted, aquí hay un doble estigma. Uno, que va pegado por el COVID o infectado, y dos, es como se dice popularmente, es un delincuente y hay que tener cuidado. Mire, aquí la situación es de que debemos de tomar todos los sectores conciencia de la situación y estamos esperando que el ciudadano presidente sancione el decreto aprobado en el Congreso Nacional
de la República, que se trata de la reforma al artículo 184 para ver si se puede cambiar de medida a muchos privados de libertad, que eso nos ayudaría un poco a mediar también la situación, porque si no vamos a seguir viendo los cordones en todos los arriates y en todas las aceras de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Sí, no, y con la gente ahí lo que se necesita es garantizarles el tratamiento. Eso es lo que se necesita, garantizarles el tratamiento. Si es leve, garantizarles el tratamiento que se está utilizando, que es el maíz. Si ya entran de moderado a grave, entonces tienen que buscar un hospital. Porque tampoco no es correcto que los dejen morir ahí. Porque tienen derechos. Pueden haber cometido una falta, pero tienen derechos. Si ya están pasando de moderados a graves, si el maíz ya no les resulta, si el catracho que lleva ya la hidroxicloroquina no les está resultando, tienen que traer a esos privados de libertad para algún hospital y que los atiendan ya de otra manera. Hay que verificar, hay que monitorear eso. Alguien tiene que ver eso, cómo están tratando a los privados de libertad, no solo en la Marco Aurelio, sino que en las otras cárceles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Sí, así Renato, es. Así. Quiero agregar algo. Sí. Por ejemplo, mire, ya son 8 los muertos a nivel nacional. En Puerto Cortés murió un privado de libertad en el hospital, en el hospital de la zona. En Santa Bárbara. Un privado de libertad de la cárcel de máxima seguridad murió, supuestamente se infectó en el hospital de Santa Bárbara y fue a terminar muerto, por ejemplo, al hospital escuela. Todas estas cosas debe de ir procurándose que no te sigan dando. Sí. Yo sí creo, y yo le hago una invitación a Omar. Sé que es una persona de confianza del presidente, para que vaya y también pueda ir por lo menos a observar lo que está pasando en la Marco Aurelio Soto y el video que se vio esta mañana, y va a ver la otra situación, cómo se la están inventando los militares para poder dar medianamente la atención a los infectados. Sí. Y ahí hay un dengue terrible al interior de la Marco Aurelio Soto también, que realmente nos preocupa porque son 7.500 privados de libertad los que hay ahí, Renato. Claro, el puntito clave, Hugo, es que no dejen que se agrave el COVID-19 a los privados de libertad. Si no funcionó en la fase 1 el tratamiento maíz, si en la fase 2 también se complicó con el tratamiento catracho, que los lleven antes de que se agraven a los hospitales, porque si no va a ser una cantidad tremenda de muertos que vamos a tener ahí en los centros penales. Vamos con San Pedro Sula, la jefa del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Hospital Regional del Norte, la doctora Sagrario Calderón. ¿Cómo está, doctora? Cuéntenos, ¿cómo evalúa lo que está pasando ahí en el departamento de Cortés? Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos muy bien. Buenos días, ¿verdad? Un saludo al conductor del programa, Renato Álvarez, y a los otros panelistas. Muchas gracias, ¿verdad?, por esta invitación y dar a conocer lo que estamos realizando en el laboratorio clínico del Hospital Regional del Norte. Escucho sus preguntas que tengan al respecto. Hágame una evaluación. ¿Cómo está analizando el asunto? ¿Siente que ahí donde era el centro de la pandemia ha ido mejorando o ve usted que la cosa se va complicando ahí en el departamento de Cortés? Ok, levantemos el celular. Se están incrementando los casos, ¿verdad? Tal como lo explicaba anoche el doctor Jaranía y el doctor Alan. Se han incrementado los casos, nosotros pues, ellos en la parte clínica y nosotros en la parte de laboratorio, ¿verdad? Lo podemos ver. A medida que pasan los días, pues vamos realizando muchas más pruebas, atendiendo mucho más pacientes, a tal grado que estamos en un promedio de realización de pruebas de unas 300 a 400 pruebas diarias de las pruebas rápidas que hacemos, y de esa cantidad que hacemos diarias, hay un promedio hasta 120 positivos a través de la prueba rápida, y en su totalidad, en lo que llevamos
Ya desde el 4 de abril a lo que es la mediados de junio que llevamos ahora, hemos realizado un promedio de unas 3.500 pruebas rápidas, de las cuales pues considero, ¿verdad?, por el análisis que hacemos a los datos, que tenemos un 40% de positividad en esta prueba rápida, donde el anticuerpo que más se manifiesta, ¿verdad?, es la IgM, que es la que da, ¿verdad?, datos de la fase aguda. Sí considero que sí, ¿verdad?, esto va incrementando cada día más. Y, ¿verdad?, los esfuerzos que estamos haciendo a nivel institucional para poder atender esta pandemia. Sí. Bueno, doña Sagrario, ¿qué más decirle a la gente, doña Sagrario? ¿Qué más decirle a la gente? ¿Qué más decirle a los que toman las decisiones políticas en relación a esta enfermedad? Dígamelo con toda sinceridad, como es usted. ¿Qué más decirles? Bueno, lo que se ha estado diciendo desde el inicio de la pandemia, de toda la forma de prevención que debemos de tener, ser responsables en nuestro autocuidado, ¿verdad? Porque la salud es nuestra y debemos de autocuidarnos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, llamar a la población que se mantenga, ¿verdad?, en sus casas. Si no tienen que realizar nada extraordinario fuera de su casa, pues no hacerlo, porque luego, ¿verdad?, se contagian y nuestros hospitales, pienso yo que sí, se está dando todo el esfuerzo máximo para poder dar respuesta en este caso, a la población hondureña, en nuestro caso, a los derechohabientes, que sí, aquí el Seguro Social ha hecho un enorme esfuerzo por instalar, ¿verdad?, todos los centros de atención. Nosotros como laboratorio clínico también, que tenemos también los insumos, el recurso humano necesario, ¿verdad?, para poder atender, porque nosotros aquí también en el laboratorio damos una atención de 24 horas del día en la atención de esta prueba que estamos aplicando, y nosotros vemos que cada día más ya no hacemos 350 diarias, sino 400, y así sucesivamente se está incrementando las largas filas de personas que vienen en busca, ¿verdad?, de la atención médica aquí al Seguro Social, y verdaderamente tenemos que tomar conciencia cada uno de nosotros en nuestra población para poder contribuir a disminuir los casos, ¿verdad?, de esta pandemia, porque verdaderamente los esfuerzos son grandes, pero si nosotros mismos no tomamos conciencia de esto, repito, no vamos a llegar a nada, ¿verdad? Va a ser siempre esa curva, pues no la vamos a poder llegar a aplanar como se debería de ser. Muchas gracias, doña Sagrario, por esta primera intervención. Permítame ir a una pausa comercial y luego vamos a retornar, porque faltan muchas más cosas que decir aquí en Frente a Frente. Esta mañana de lunes 15 de junio. Bueno, Omar, aquí está llegando un informe del CNA. Dice que se logró identificar extrema flexibilidad por parte de Inves Honduras con las 3 sociedades mercantiles en la adquisición de los 740 ventiladores mecánicos con respecto al precio fijado en dólares, el cual representa un costo por cambio de moneda para el Estado de Honduras, partiendo de la premisa que el Empira en promedio registra descensos en su valor respecto a esa moneda extranjera, y por lo cual se encarece la deuda contraída. El costo por cambio de moneda incurrido por el Estado es de 103.060 lempiras con 87 centavos. No, 103.000. El costo por cambio de moneda incurrido por el Estado es de 103.160 lempiras con 87 centavos, pudiendo incrementarse al complementar el resto de los pagos pendientes a las sociedades mercantiles adjudicadas. Se demostró la ineficiencia en estos procesos de compra realizadas por Inves Honduras. Este es el último informe del CNA. Se demostró la ineficiencia o la ineficacia en estos procesos de compra realizados por Inves Honduras, ya que de una forma muy selectiva concentraron en un grupo reducido de 3 sociedades mercantiles
mercantiles la adquisición de estos ventiladores mecánicos, sobrecargando la capacidad de entrega y extendiendo el tiempo para la obtención de estos. Producto de ello, es válido considerar que estas compras no lograrán satisfacer la necesidad urgente de contar con estos equipos, tomando en cuenta que hasta la fecha de los 740 ventiladores adquiridos, solo 20 han llegado al país y la cantidad de pacientes que requieren de estos va acrecentando. Las deficiencias en la optimización de tiempo y recursos por parte de Inves Honduras se denotan en la aceptación de periodos ampliados en la entrega de ventiladores mecánicos. Esto debió ser objeto de verificación con el proveedor adjudicado, tomando en cuenta el pago del 80% de adelanto realizado por el Estado de Honduras, para así disponer de alternativas inmediatas que permitan suplir la necesidad de este equipo en el menor tiempo posible. En este mismo orden de ideas se verificó que Inves rechazó diferentes propuestas de distintas sociedades mercantiles que ofrecían ventiladores mecánicos de mayor calidad y a un mejor precio de entrega. Sin embargo, estas propuestas fueron desestimadas, situación que agudiza y dificulta la pronta adquisición de ventiladores mecánicos en este tiempo de emergencia sanitaria nacional. El Estado de Honduras incurrió en pagos excesivos de anticipo a las sociedades mercantiles, llegando a un 80% por este concepto, cuando en el mercado existen condiciones máximas de 60%, afectando en costo de oportunidad para cumplir con otras necesidades inmediatas. Estas son las conclusiones, parte de las conclusiones. Hay una segunda parte de estas conclusiones que ya las voy a leer, pero entiendo que a usted le han garantizado que ya hasta en julio vienen los hospitales. Sí, platiqué con Marco Borán ayer, que es el director ejecutivo de Inves, y me comentaba que 2 de los hospitales móviles vienen a mediados del mes de julio. Sí. Los otros, uno más viene a finales del mes de julio. Esos 2 primeros van para las inmediaciones del Tórax y de Leonardo Martínez de San Pedro Sula, y que el restante viene en agosto, que son 4 hospitales de 50 camas. Los primeros son de 91 camas, el resto son 4 de 51 camas. Yo estoy muy preocupado porque hay una inversión cuantiosa ahí. Así es. Son cerca de 2.000 millones de lempiras, y realmente se hizo en el marco de tener una respuesta a esta pandemia, y creo que viene obligado la gente de Invest dar cuentas. Quisiera decirle que nosotros formamos parte, como FONAC, junto al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, junto a la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, FOPRIDE, y junto al Consejo Nacional Anticorrupción. Estas organizaciones que le mencioné formamos parte del comité ejecutivo de InvestH. Cuestionamos el hecho de que muchas de estas transacciones se hubiesen realizado sin pleno conocimiento del comité, y se ha instruido y ya acordado la realización de una auditoría de cumplimiento a las actuaciones de Inves en el marco de esta pandemia. En el marco del comité ejecutivo, del consejo ejecutivo, consejo directivo de Inves, estamos a la espera de que esa auditoría de cumplimiento se realice para poder tomar en el marco de esta instancia a la cual pertenecemos las decisiones pertinentes. Igualmente, siendo parte de ese consejo directivo, nosotros no podemos hacer veeduría porque estaríamos haciendo un trabajo dual, porque tomamos decisiones al interno. Hemos solicitado a que se amplíen los espacios de participación para la veeduría y la auditoría social a este tipo de transacciones. Sabemos que Invest suscribió un convenio con Transparencia Internacional y su capítulo local, la Asociación para una Sociedad Más Justa, para precisamente abrir las puertas de la institución para la realización de este tipo de investigaciones. Estamos pendientes de los resultados de esa auditoría de cumplimiento que ya se acortó y realizar, que ya los términos de referencia para contratar la empresa independiente ya también se hizo, y cuando los resultados estén listos
Renato, se harán públicos tanto a las organizaciones de sociedad civil como al público en general. Bueno, y las dos últimas conclusiones del CNA sobre esto de Inves, las 3 sociedades mercantiles adjudicadas, un monto total de 450.663.185 lempiras con 80 centavos, lo cual es una inversión desproporcional a la realidad que actualmente se vive en el país, en razón de que se asume un enorme pago con la finalidad de coadyuvar en este tiempo de crisis sanitaria. Sin embargo, se está próximo a cumplir 3 meses de la multimillonaria compra sin ver ningún resultado, mientras la población fallece a diario por la necesidad de estos equipos. Se identificó que una de las empresas beneficiadas está relacionada con otra sociedad mercantil que está vinculada a un millonario de Falco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esta situación genera preocupación en virtud de que en este tiempo de crisis es necesario optimizar y utilizar los recursos públicos de la forma más transparente. Bueno, Omar, mire, hay que hacer un esfuerzo muy, hay que hacer un esfuerzo muy importante, porque la ley de, estos decretos de estado de emergencia facultan a la contratación directa, y esa discrecionalidad evidentemente está delegada en los funcionarios. Renato, debemos de estar claros eso. Entonces, el contrapeso en el marco de una emergencia como esta, por lo menos son 4 elementos desde nuestra perspectiva. La primera, la transparencia. Deviene obligado el funcionario poner a disposición de la gente toda la información necesaria para que no tenga que venir otra organización a exponerla. Primero, en el marco de lo que dice la ley de transparencia y acceso a la información pública. Lo segundo, deviene obligado al funcionario a rendir cuentas. Es decir, aunque resulte complicado, aunque resulte duro, ante este tipo de cuestionamientos hay que explicar, y de forma minuciosa, cada uno de los elementos que señala, por ejemplo, el CNA. Tercer elemento, hay que crear un clima que no sea hostil, un clima habilitante a la auditoría social y a la veeduría ciudadana. Es decir, no poner obstáculos, independientemente de lo duro que pudiera ser una organización de sociedad civil. Hay que comprender que cada uno de nosotros jugamos un rol importante. Y el cuarto elemento, que no tiene que ver con la participación de la sociedad, ni tiene que ver con la participación de la administración gubernamental, es el papel de los órganos contralores del Estado y operadores de justicia. Es decir, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, de encontrar algún indicio racional de la supuesta comisión de un delito, tiene que proceder a investigar, si hay mérito a acusar, y que se realice en el marco del debido proceso un juicio para castigar a quien haya transgredido la ley y se haya beneficiado particularmente. Eso es lo que tienen que hacer, pero a veces da la impresión que al funcionario le cuesta mucho ir al encuentro de quienes lo cuestionan, y en momentos como ese, usted muy bien lo dice, la única forma de generar confianza es despejando estas dudas, por muy pertinentes, por muy sanas o insanas o sesgadas que sean las apreciaciones, al margen de lo correcto o incorrecto, al margen de lo sano o perverso que sea el cuestionamiento. Hay que ir a la explicación, hay que ir al encuentro. Eso le toca al funcionario público. Mire que en Bolivia hubo sospechas de un ministro y lo sacaron. Pero yo voy a decir algo esta mañana, Omar. Yo voy a decir algo esta mañana. Telenoticias Estelar y Frente a Frente tienen información que la actual ministra de Salud tuvo reservas y se los planteó en cuanto a la adquisición de esos hospitales y en cuanto a la adquisición de algunos respiradores mecánicos, respiradores pulmonares, a ciertos modelos. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Y aún así, el gobierno ahí tiene una voz que se impone
que cuando ese hombre dice, se compra esto, se compra, aunque haya reservas de la ministra y sus asesores. Y eso ha ocurrido en esta ocasión. Esto más, Telenoticias tiene información que ya casi no toman en cuenta en este gobierno la opinión de Piedad Huerta, la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Honduras, porque se puso de acuerdo con el pensamiento de la ministra, que tenía reservas en cuanto a la compra de algunos modelos de respiradores mecánicos pulmonares y de hospitales. Entonces, las sospechas, fíjese bien, desde esa perspectiva y con esta información, usted me conoce a mí, yo no voy a atreverme a decir estas cosas. Lo que pasa es que no termino de decirlas tal como son porque no tengo los documentos aquí, pero posiblemente pronto los tenga. Pero hay que ir al encuentro, encuentro de los actores. Así es. Eso se resuelve con la ministra, con Marco Bográn, con Piedad Huerta. Eso se resuelve para dilucidar y que no quede esa duda, porque mire, al margen de todo... Pero ¿quiénes van a ir al encuentro de ellos? Son las instituciones del Estado. Claro, por eso digo que es importante ir al encuentro de ese tipo de situaciones, al margen de lo duro que sea, porque yo comprendo que es duro para algún funcionario, más duro para otros que de repente son descubiertos, pero el que tiene algo que decir debe de avanzar en ese trago amargo de ser vilipendiado y cuestionado. Yo creo que es propio de la administración pública, de la función pública y de este tipo de coyunturas. Yo lo comprendo, pero sí hay que resolver. ¿Sabe por qué? Porque a veces este tipo de situaciones, que es importante tratarlas, distraen de elementos que tienen que ver con salvar vidas. El Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas también tienen que intervenir, porque cuando está clavado en el imaginario colectivo que un funcionario es delincuente, criminal o que es fascineroso y que ha cometido actos de corrupción, si la denuncia tiene sustento, deben las autoridades evacuar la misma para poder dilucidar si esto es así o no es así. Yo le he recomendado, fíjese que Gabriel Rubí es de mi pueblo, del Progreso Lloro. Antes de que él saliera yo le recomendaba, porque un día me llama y me dice, mira Omar, tengo un problema, estos precios de los insumos van incrementándose de manera exponencial y yo no sé exactamente qué hacer, porque si los compro a un precio mayor de lo que compré el primer lote, voy a ser cuestionado, señalado y todo el mundo va a decir que soy delincuente y que me robé ese dinero. Igualmente me estaban mencionando, por ejemplo, en el marco de la adquisición de estos alimentos del programa Honduras Solidaria, sí, el precio a que se compró, por ejemplo, el frijol hace 3 meses, hace 2 meses, es diferente ahora, y si se compra más elevado, producto de que el precio incrementó, ahí van a decir que la gente se está robando el dinero. Ese tipo de cosas es importante con hidalguía venir y exponerlo, porque después se dicen de otra forma y la duda está clavado por muy noble, eficiente y honesto que sea el desempeño del funcionario. Pero da la impresión que existe enormes falencias en comunicación institucional por parte del gobierno para despejar esas Pero dudas. Aquí no es falencia de comunicaciones. Los 120 respiradores que contrató Copeco, porque esta adquisición fue de Copeco. Mire, ahí les envió la ministra de Salud una carta que habían venido sin accesorios y que compraran esos accesorios porque están de adorno esos ventiladores. Es el mismo caso, por ejemplo, de las pruebas que vinieron sin los reactivos. Pero eso es importante debatirlo. Mire, si ese es tema de discusión, si eso entretiene, Renato, hay que ir al encuentro de la verdad, hay que explicar si alguien se equivocó comprando esas pruebas incompletas o comprando esos respiradores incompletos, hay que aceptar eso y hay que adquirir lo que se necesita, porque mientras esto se convierte en un embrollo y en un conflicto de dimes y diretes, de acusaciones mutuas, de que uno dice que el otro es ladrón o que actuó de manera ilegal y el otro se defiende, cuestionando como sesgada la posición de quien critica, quien audita o quien hace veeduría,
yo siento que no salimos del bache, y en esas horas y en esos días que el debate se centra en ese tipo de temas, Renato, se muere mucha gente. Yo estoy consciente de eso, Omar, yo estoy consciente de eso. El problema es que son estas cosas las que desunen y no crean confianza en la gente. Ese es el problema, lo que hablábamos hace algunos minutos. Por eso hay que ir al encuentro de quien debe aclarar. Esa por lo menos es nuestra posición, y de que quien tiene que investigar y acusar, porque el asunto es que de nada nos sirve la denuncia si no va a haber deducción de responsabilidades. Quien haya metido la mano en la gaveta ahí para robar, quien haya ejecutado una transacción ilegal para beneficiarse particularmente o beneficiar a un empresario, debe de ser castigado con vehemencia, sin ningún tipo de reserva. Pero eso le toca al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas. Bueno, eso está totalmente claro. Y Omar recibió de parte de Marco Bográn, recibió que los primeros 2 hospitales vienen en segunda semana de julio, ya no en junio. Los primeros 2 vienen en segunda semana de julio, de 91 camas cada uno. Van a la par del tórax y de Leonardo Martínez. Uno más de 91 camas viene a finales de julio, va para Choluteca. Y 4 de 51 camas cada una vienen a principios de agosto y van para La Ceiba, Danlí, Santa Rosa de Copán y Juticalpa. Hay que darle seguimiento a eso. El Estado ha invertido ahí 2.000 millones de lempiras, Renato. Y hay que ir al encuentro de ese tipo de situaciones a fin de garantizar que lo que se tiene planificado se vuelve a una realidad. Yo le voy a decir con absoluta sinceridad, yo lo que más quisiera es que esos recursos invertidos en esos hospitales móviles tuvieran una utilidad estratégica en el marco de esta pandemia. Y creo que es el deseo suyo, porque así solo es. Ahí creo que son más o menos unas 470 camas. Más o menos unas 470 camas, y hay que buscar una manera de que las mismas sirvan. 470 camas son más o menos, según los cálculos del doctor Omar Videa, una respuesta a más o menos unos 5.000 contagiados. Es decir, por cada 4.700 contagiados, nosotros necesitaríamos tener una respuesta para 470 personas en hospital. Esa puede ser una alternativa, y esperamos que pronto esta planificación que tiene Inves se haga una realidad. Yo lo motivo a Renato a que haga un programa sobre ese tema de los hospitales móviles. Mire, ese es un tema relevante. 2.000 millones de lempiras no son poca cosa. Una respuesta hospitalaria para 470 personas en hospital no es poca cosa. Creo que es un tema relevante, y generando un debate en un programa como este, se le va a dar seguimiento y se va a presionar más a que se cumpla. Partimos de la premisa que los hospitales no los compramos para después de la pandemia. Porque puede haber gente que diga, pero ya ven, quedaron 700 respiradores mecánicos y tenemos 5 hospitales ya después de la pandemia, que se ha muerto un montón de gente. ¿Para qué los queremos? Sí. Los queremos ahora en la pandemia. Esta semana los queremos ahora mismo, que hacen falta respiradores mecánicos. Un programa sobre ese tema, y lo vamos fundamental. A hacer. Sí, y lo vamos a hacer. Sí. Mire este titular, esto aparece en Inside Crime. En Latinoamérica, fraude y corrupción asfixian respuesta frente a coronavirus. Y aparecen los países donde se han cometido fraudes y han sacado a ministros. En Brasil, favoritismos en varios países. En Paraguay, el Ministerio de Salud otorgó contratos, y podemos ver en pantalla, por favor, de suministros médicos y farmacéuticos por valor de decenas de millones de dólares a empresas ligadas a familiares de un mismo empresario, Justino Ferreira. Mire, y ya especulación de precios en Bolivia, ahí.
se fue el ministro de Salud. En Honduras, el gobierno adquirió pruebas de coronavirus por $100 cada una a 3 intermediarios que las compraron por $4 por unidad en China. Esto es lo que denuncia Inside Crime. En Honduras, el gobierno adquirió pruebas de coronavirus por $100 cada una a 3 intermediarios que las compraron a $4 por unidad en China. En Guatemala, el gobierno compró mascarillas N95 por 18 veces su valor comercial a un empresario que ya había sido condenado por cargos de corrupción. Y así desfilan los países de Latinoamérica. Mire, aquí, una región que no acaba de ir. Mire, aquí me acaba de escribir Marco Gorán. Él dice que si usted lo invita, él se conecta aún y cuando está convaleciente de COVID y le explica minuciosamente. Y a mí me interesaría, la verdad se lo digo, a mí me interesaría porque él explica que son 2.000 millones de lempiras, 1.000 en los hospitales y 1.000 millones en el equipamiento. No es poca cosa. Es un montón de dinero, claro. Yo sí creo que la población requiere que minuciosamente se le explique. Por ejemplo, ha habido mucho cuestionamiento sobre esas unidades de cuidados intensivos que vienen en esos hospitales. ¿Van o no van a funcionar? ¿Con qué vienen? ¿Para qué nos van a servir? ¿Ya está listo el terreno? ¿Ya está listo el suministro de agua? ¿Ya está listo la energía? Me indicaba a mí... ¿Vienen durante la pandemia o hasta después de la pandemia? Sí, y me decían a mí, por cada hospital se va a necesitar más o menos unos entre 250 y 300 empleados. Eso implica una cantidad enorme de recursos humanos. Ya se están haciendo las preparaciones para la contratación. Mire, aquí hay un problema serio, especialmente de médicos especialistas, claro. Intensivistas, por ejemplo. Yo estuve en los hospitales esta semana y me decían, aquí tenemos un problema. Aquí podemos necesitar más camas de cuidados intensivos, pero no tener los médicos intensivistas. Sí. Aquí podemos tener una enorme cantidad de respiradores mecánicos y no tener personal que los pueda utilizar. Entonces, estas programaciones, Renato, y ahí disculpe que yo me atrevo a recomendarle la agenda de su programa, pero yo sí creo que este tema de los hospitales móviles es un tema relevante en términos de una respuesta a la pandemia y en términos de una enorme cantidad de dinero que se ha invertido en infraestructura hospitalaria que venimos obligados los hondureños a conocer a profundidad, minuciosamente, para no tener problemas. Yo sugeriría a algunos funcionarios, hablen ahora, porque si no, por no hablar a tiempo, en el mañana inmediato los pueden encerrar. Hay ciertos delitos que no prescriben en 2 años. Mejor hablen ahora. Hablen ahora. Pausa y volvemos. Me despido. Ok. Hugo Maldonado, muchas gracias, Hugo. Y esta semana, Hugo, vamos a hacer un programa solo para hablar de esta temática de las cárceles en Honduras porque nos preocupa. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Y le digo a Delma Ordóñez también que nos preocupa la gente que está privada de su libertad con estos riesgos. Delma, la producción de Frente a Frente que dirige Carlos Andino se va a comunicar esta semana con usted para que hagamos un programa exclusivo de esto. Gracias, Delma. Le agradezco también a la doctora Sagrario Calderón, jefa del Laboratorio Clínico y Banco de Sangre del Hospital Regional del Norte. Gracias, Sagrario Calderón, por comparecer esta mañana en Frente a Frente. Y que estén bien. Y Omar Rivera aquí. Omar, dice Hugo Godoy, es un doctor que ha sido, está bien beligerante el doctor, y es bueno. Dice, a tiempo, ya no hay cupo en los hospitales, ya no hay medicamentos en las farmacias, el oxígeno se está agotando, los médicos se están agotando, el personal de salud se está quebrando emocionalmente. Si ustedes se enferman, a nadie le va a importar, ni a su patrón, ni al gobierno, ni a nadie. Los amigos se van a ir, los vecinos lo van a rechazar, en la oficina solo van a hacer un chisme más. Solo usted puede cuidarse y cuidar a los suyos. Esto se está poniendo muy feo. Cada día que pasa más y más gente se está enfermando. Cada día que pasa es mayor la probabilidad que sea usted o un conocido
quien se enferme y no sabe si le va a ir bien o se va a poner grave. Cuídese. Sí, de acuerdo. Es lo que dice Hugo Alejandro Fiallos, el de doctor acuerdo. Hugo Alejandro Un mensaje Fiallos. final a la población, importante. Si no se cuida y llega en estado crítico a un centro hospitalario, se va a morir. Y esa responsabilidad para no dejar solo a los suyos es suya. Es exclusivamente personal. Y ahí hay que hacer un esfuerzo muy importante de concientización. Esta pandemia ha desbordado a gobiernos poderosos en el mundo. Honduras no va a ser la excepción, y en tal sentido, esta responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad es importante asumirla. Así es. Bueno, yo sé de los riesgos, inclusive hasta los médicos que se cuidan bien y se protegen bien pueden salir afectados, las enfermeras, y uno, inclusive cubriéndose bien, algún desliz puede enfermarse. Uno está consciente de eso. Pero hay menos riesgos de enfermarse si uno anda cubierto y aplicando todas las recomendaciones. Por eso este mensaje. Si te cuidas vos, Omar, y me cuido yo, nos cuidamos todos. A grabarnos ese mensaje. Buenos días a todos.